Hoy quiero compartirles, mis amados hermanos, un poco acerca de la gracia del Señor, de esa maravillosa gracia que tenemos en Cristo Jesús. Vámonos a Romanos 12:3. Voy a leerla en dos versiones. Vamos a comenzar con la Reina Valera. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahora quiero compartirles en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Fíjense que en este pasaje abarca varias cosas. Dice que su gracia es el privilegio y la autoridad que Dios ha dado por su gracia, por su favor. La gracia es un favor inmerecido. Y nos está hablando aquí de que cada uno debe evaluarse. Evaluarse, que cada quien se evalúe de acuerdo a la palabra del Señor. No debemos, en esta evaluación que hagamos de nosotros mismos, no puede ser mayor a lo que somos, pero tampoco menor, porque muchas veces somos altivos, orgullosos, nos creemos mejor que cualquier otra persona. Y lo otro es cuando nos desvalorizamos, porque para el Señor tenemos un valor muy alto. Somos importantes para el Señor y no debemos desvalorizarnos cuando nos creemos menos, cuando nos creemos poca cosa. ¿Por qué? Porque estaríamos menospreciando la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que en este pasaje se nos llama a reflexión, a evaluarnos a nosotros mismos y evaluarnos según la medida de fe que Dios nos ha dado. Porque realmente yo leía este pasaje y decía que según la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Y yo decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la fe? Y tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros le creemos al Señor, creemos en su palabra, creemos en la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, es cuando nosotros vamos a darnos el justo valor que tenemos. No somos mejor que nadie, pero tampoco inferiores. Entonces, a medida que nosotros conocemos al Señor, nos damos el valor que realmente tenemos en Cristo Jesús. Así que esa es la medida de fe. En esa medida, pues en esa medida de fe, esa medida que Dios nos ha dado, porque Dios a cada uno nos dio una medida de fe, en esa fe, que esa fe vaya creciendo, vaya en aumento cada día, es que nosotros nos apropiamos del valor que tenemos en Cristo Jesús. Somos importantes para Él, somos de alta estima para el Señor.
Así que mi amado hermano, vamos a estudiar un poco de esa gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Estamos en este proceso de cambio, de transformación en Cristo Jesús. Y en Efesios 4:13, me gusta en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Fíjense, mi amado hermano, que aquí nos está hablando de este proceso en el cual estamos, un proceso de aprendizaje, de crecimiento, porque me está diciendo la palabra que todos debemos alcanzar la medida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos llegar a su altura. Debemos estar en el pleno conocimiento. Y es a través de la gracia del Señor, a través de su gracia que nosotros vamos a alcanzar esta madurez a medida que nosotros vamos conociendo al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? Sencillamente a través de su palabra. Por eso es importante el estudiar la palabra del Señor, porque no solamente vamos a conocer al Señor, sino que también vamos nosotros a crecer, a madurar. Se va cayendo a medida que nosotros vamos conociendo al Señor, vamos dejando toda una serie de cosas que traemos del mundo, de nuestra vieja naturaleza carnal y pecaminosa. Todas estas cosas van disminuyendo, van menguando y va creciendo en nosotros esa fe en el Señor. Vamos creciendo, vamos madurando, como dice aquí la palabra, que seamos maduros en el Señor hasta llegar a la plenitud de Jesucristo. Vamos en ese proceso, pero es a través de la palabra, es a través de la oración, de esa relación continua con el Señor, porque es como un bebé recién nacido, ¿verdad? Que va creciendo y depende de su mamá para ese cuidado. Así nosotros como niños dependemos del Señor y vamos creciendo progresivamente en el Señor, vamos creciendo, vamos madurando, vamos dejando las cosas de niño y vamos haciendo las cosas de adulto. Así mismo es nuestra fe va en aumento a medida que le creemos al Señor, a medida que conocemos al Señor, dependemos del Señor. No hay otra manera de crecer. Usted no puede decir, ya yo leí un pasaje bíblico, ya yo me sé toda la palabra. Nosotros crecemos a medida que estudiamos su palabra, que la leemos con hambre y sed de la presencia del Señor, de conocer al Señor, de conocer cuáles son sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todo esto lo conocemos a través de la palabra y a través de la oración, porque eso debe ser un de continuo en nuestras vidas, el anhelar más del Señor, más cada día. No podemos conformarnos, sino día a día crecer un poco más, un poco más. Dice en Filemón 1:6, pido a Dios que pongan en práctica la generosidad que proviene de tu fe,
a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Fíjese que aquí también nos habla de esa medida, ¿verdad? De que comprendemos y vivimos de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. Porque no, como les decía anteriormente, no puede ser un conocimiento teórico, tiene que ser una vivencia en el Señor. Una vivencia cada día, porque debemos poner en práctica todo lo que aprendemos, pero si no dedicamos tiempo a orar, a conocer la palabra, ¿cómo crecemos? Nos quedamos estancados. Hay una anomalía en nuestras vidas y no debe ser, mi amado hermano. Debemos romper con todo conformismo, con toda pereza espiritual, porque esto sencillamente no proviene de Dios, porque más bien el Señor quiere que vayamos creciendo, que tengamos esa comunión con el Señor, ese avance. Cada día debe haber un avance en nuestras vidas, un crecimiento, una madurez, porque debemos llegar a la medida de Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta, nuestra fe, porque el Señor mismo lo dijo en su palabra, cosas mayores que éstas harán. Quiere decir que sí lo podemos hacer, que podemos hacer las cosas que Cristo hizo y cosas mayores. Así que, ¿qué tal si comenzamos con hacer las cosas que Cristo hizo? Esos milagros, sanar, orar por los enfermos que sean sanados, compartir las buenas nuevas de salvación. Esto es parte del crecimiento y de la madurez espiritual que debemos tener todos y cada uno de nosotros. Si usted un día no lee la palabra, ese día su crecimiento se estancó. Así que no se detenga, no podemos detenernos. Recuérdese que la venida del Señor está pronta, está pronta. Así que no nos vaya a agarrar el Señor como les pasó a aquellas vírgenes insensatas que se les acabó el aceite, no habían tomado la precaución de tener más aceite. Y ese aceite es la unción, la presencia del Señor. Y nosotros debemos esforzarnos en tener ese aceite, en crecer espiritualmente, emocionalmente, así como crecemos físicamente, como crece un niño físicamente. Nosotros tenemos que procurar el crecer todos los días. No podemos dejar un día sin que busquemos de la presencia del Señor, de su palabra, orar en comunión con el Señor.